Bienvenidos tarotudos una vez más a Tarotudos, tanto tiempo sin vernos. Hoy vamos a seguir con los reviews de mazos y vamos a hablar también de un mazo me parece súper interesante, pintoresco y enigmático como es el Sola Busca, que es lo que acaban de ver recién de la mano del compañero Alejandro durante detrás de cámara, que es este que está acá, que está acá. Es un mazo súper misterioso y a la vez súper único. Tiene la particularidad de que es el único mazo de 78 cartas que llega del Renacimiento hasta nuestros días. Es el único que llega intacto, por lo menos con las 78 cartas. Digamos, tenemos mazos como el Visconti Forza, el Carlos VI y otros tantos de esa época contemporáneos o de un poquito después, pero donde no encontramos todas las cartas. Siempre faltan algunas, o de los palos, o de los triunfos, pero en este caso tenemos todo, todos los triunfos, todos los palos, no falta nada. Así que en ese sentido es una joya única. Y a su vez llega hasta nuestros días prácticamente intacto, sin daños por el tiempo básicamente. Hay mucho misterio con respecto de quién es su autor, para quién se hizo, quién lo encargó. Son pocos los datos que se tienen de este mazo, no hay ningún tipo de registro que dé fe sobre quién lo mandó a hacer, ni tampoco, digamos, las propias ilustraciones dan ayuda sobre cuál era el punto de vista que se quería expresar con su arte. Sí se tiene la fecha cierta de que fue más o menos entre 1491 y 92 en Ferrara que se termina de confeccionar. Digamos, se sabe que esta es la fecha en la que ya el mazo está entero y sale a la venta no, digamos, pero que está, digamos, ya listo para utilizar. Se piensa que hubo un plazo de más o menos 10, 15 años previos donde se trabajó específicamente en este mazo. Digamos, tengamos presente que si bien nosotros hoy por hoy vemos juegos de cartas ilustrados, medio a mano, en esa época los juegos de cartas generalmente estaban hechos a base de grabados o de silografías, y en el caso del Sola Busca fue hecho a partir de planchas de metal de grabados. Por eso, digamos, tiene tantos detalles tan ricos, tan finos, a diferencia de la silografía en madera, que es un poco más rústica para trabajar. Entonces, ya sea desde las propias planchas, como también de todo el arte que tiene cada carta, le mandó una enorme cantidad de tiempo hasta su versión final, hasta su completa terminación. Este tarot, que podemos cuestionarnos si es realmente un tarot o no, guarda la misma composición de los tarots convencionales. 22 arcanos mayores o triunfos y 4 palos que se dividen en 10 cartas numeradas con 4 cartas de la corte en cada palo. También va a presentar una particularidad que es que acá en las cartas numeradas vamos a tener escenas ilustradas, que es como lo mismo que encontramos en el Rider White o todos los clones del Rider White. Hasta ese momento, por lo menos en lo que son patrones italianos, no tenemos cartas numeradas de los palos con escenas, sino que tenemos la repetición esquemática de los elementos, de los emblemas. De todas formas, en Alemania ya se empezaba a utilizar este mismo de parámetros, así que se cree que este mazo puede tener cierta inspiración alemana también en su realización. Particularmente algunas cartas y ejes temáticos de los arcanos menores, cómo se construye la escena. La gran particularidad que va a tener este mazo es que los arcanos mayores, los triunfos, no tienen un choto que ver con los arcanos mayores que conocemos. Es decir, el arcano número uno, la carta número uno, que nosotros conoceríamos como el mago, el bateleur, si son medio tarot de Marsella fans, acá vamos a tener un personaje que no tiene ni nada que ver ni con el nombre ni con la iconografía, que es Pánfilo. Si un nombre tan berreta como eso, empieza la secuencia. A medida que vamos subiendo con la jerarquía, vamos a ver que no hay ninguna sola temática pictórica, alegórica, o incluso mismo nombre que dé paralelismo con los arcanos mayores que conocemos. De hecho, las pocas cartas que a nivel iconográfico tienen una relativa similitud tampoco cumplen la función que debería cumplir a través del tarot convencional. Hay un solo caso que es el mato, que es la carta cero, que sería el loco, donde tampoco es tan parecida a las recreaciones del loco que tenemos en esa época o posteriores. Y luego van a ser con dos cartas más las que tengan paralelismo un poco forzado con los arcanos mayores que conocemos, que es la carta número 7, que en el tarot solo busca es Deo Tauro, que es una persona dentro de un carro que coincide con la carta del carro que conocemos, pero hasta ahí llega la similitud. Y luego va a ser la carta número 20 en el Oroto,
que va a ser una persona viendo medio espeluznada cómo se destruye una torre con un rayo, que va a tener bastante paralelismo con la carta de la torre, la carta número 16. Salvo estos tres casos en los triunfos, el resto de las cartas no tienen un pito que ver, son todas cartas digamos muy únicas en sí, con una identidad bastante propia y que no recoge ningún motivo alegórico o filosófico presente pictóricamente en ese momento. A diferencia de la secuencia estándar de los triunfos, donde lo podemos encontrar en un montón de recreaciones artísticas, literarias, filosóficas, de miniaturas, etcétera. Está como toda la sociedad italiana inundada por las temáticas presentes en la secuencia estándar de los triunfos. En el caso del tarot de Mantegna, esto no va a ser así, y ahí da lugar como a bastante dudas. Primeramente sobre por qué se eligieron esos personajes, que es la misma pregunta que se hace con el tarot convencional, de por qué se eligieron esas alegorías. Pero en el caso, digamos, del tarot de Mantegna, resalta más esta pregunta porque se aparta completamente de lo que uno conoce o de lo que era costumbre de representar en el juego de triunfos en esa época. Digamos, si agarramos los distintos juegos de triunfos de las distintas regiones de esa época, vamos a ver que hay un tema alegórico presente. Hay una secuencia coherente entre lo que encontramos en Milán y lo que podemos encontrar en Bolonia o en Venecia. No así el Sola Busca, donde cada carta se aparta totalmente de la iconografía y cada personaje también. De hecho, es bastante llamativo que el nombre que tiene cada carta con la alegoría, con la imagen, no tienen una conexión intrínseca. ¿Y a qué me refiero con esto? Supónganse, en el tarot convencional nosotros vemos la rueda de la fortuna y en la imagen de la rueda de la fortuna tenemos a la rueda de la fortuna. Entonces es bastante coincidente. Tenemos al diablo, se llama el diablo. Tenemos una carta que se llama el colgado, hay una persona colgando. Tenemos a la fuerza y calza con la iconografía habitual de la fuerza como virtud cardinal. Hay un paralelismo intrínseco entre lo que vemos en la imagen en el tarot convencional y lo que es el nombre. En el tarot Sola Busca eso no sucede. Tranquilamente podríamos intercambiar los nombres y los dibujos y no se alteraría en lo más mínimo el contenido, porque no están ligados intrínsecamente. La mayoría de las referencias que alimentan la imaginería del Sola Busca es literaria, y eso ya crea bastante dificultad. Y nos habla también del nivel cultural que poseía el que lo confeccionó o el que lo mandó a confeccionar. En el tarot convencional tenemos la mayoría de las referencias iconográficas, artísticas, en este caso no. Y las referencias literarias que tiende a recoger, o que por lo menos los estudiosos ya encontraron, son también bastante rebuscadas, que al día de hoy, si quisiéramos tener acceso a ellas para conocer más en profundidad el mazo, se vuelve una tarea un poco complicada, porque son textos clásicos en su mayoría, o de siglo X, siglo IX, y que incluso mismo de lo que se conoce son como fragmentos, valga la redundancia, muy fragmentarios, muy aislados entre sí. También otra particularidad que va a tener este mazo es la casi completa ausencia de personajes femeninos. De hecho, en los triunfos, en las 22 cartas que componen los triunfos, no tenemos mujeres. La gran mayoría son hombres cis, en su gran mayoría con ropa militar. Salvo algunas excepciones, todos están en ropa militar y todos en los triunfos son hombres. En los arcanos menores solamente tenemos a las 4 reinas y al 4 de oros. Esas son las únicas 5 mujeres que aparecen. El resto es hombres y hombres. Lo cual es raro porque ya había muchos mazos donde mostraba una buena participación femenina en la época. Un buen ejemplo es el Visconti Forza di Modrone, donde tenemos una estructura de una corte de 6 personas, una sota masculina y femenina, una caballera o jinete masculino y femenino, una reina y un rey. Acá las mujeres, salvo en las reinas, fueron completamente extirpadas en la imaginería. Y también, digamos, se destaca bastante en relación a los triunfos convencionales, y es que en la secuencia no muestra de forma manifiesta o explícita una clara narrativa alegórica o moral como sí lo muestran los triunfos convencionales. Del mago al mundo hay una historia muy concreta de lo que sucede desde ese punto al otro en el medio. En cambio acá tenemos una sucesión de personajes donde lo que se nos muestra tranquilamente
podría ser ubicado en cualquier momento de la secuencia. No hay nada que dé un orden coherente específico. Por lo menos no a simple vista. Como este mazo, digamos, es tan rico y llegó de una forma tan intacta hasta nuestros días, se plantea si fue realmente confeccionado como un juego de cartas. Digamos, realmente se duda que haya sido utilizado para jugar. También se duda que haya sido un regalo para algún acontecimiento importante, para algún regalo de bodas o para algún aniversario, como sí sucedía con los Visconti Forza. Entonces se entretejen distintas teorías y especulaciones alrededor de esto. Una de las teorías que más fuerza viene cobrando, que parte de un libro que se editó, no sé si hace 2 años o hace 3, de un chico que se llama Peter Mark Adams, que The Game of Saturn se llama el libro. Él hace un estudio bastante minucioso, bastante interesante sobre las cartas y las distintas referencias de cada una de las cartas, y llega a la conclusión de que en realidad el Sola Busca es una especie de grimorio ilustrado de magia pseudo-satánica. Y que calza también con las distintas referencias e ilustraciones que hacen alusión a sacrificios humanos en muchas de las cartas. Digamos, si vemos la estética del Sola Busca, y muchas de las imágenes son duras, son fuertes, son bastante violentas. Y a través de este vínculo, digamos, con los sacrificios humanos, con la magia teúrgica de esa época, él cree que en realidad se trataba de una especie de culto al dios Baal Amón. De hecho, esto lo va a ir encontrando en distintas pistas que van a aparecer en muchos de los personajes de las cartas y de las temáticas que aparecen en las cartas. Una de las temáticas que más fuerte aparece a lo largo de todo el mazo son distintas referencias a Saturno, a Amón y particularmente a Cartago, a las guerras púnicas. El mazo, digamos, en sí maneja varios subtemas, pero el que más fuerte, o por lo menos el que le da más énfasis a este autor, es el tema de las guerras púnicas, justamente porque de Cartago es de donde procede el dios Baal Amón, que luego se va a transformar en Saturno Amón, en Júpiter Amón, etcétera, donde justamente era un dios que exigía en su culto el sacrificio humano. Y donde, si lo vemos en términos cristianos, un poco reduccionistas, la caracterización que se le daba a este dios, a Saturno, a Amón y su práctica de sacrificios humanos, está un poco emparentado por lo que uno podría entender por satanismo, que básicamente es el invocar o la utilización de ciertas fuerzas maléficas astrales para tener una mayor fuerza y potestad material. Por lo menos esa es la premisa que desarrolla de una forma bastante amplia e interesante el autor, al margen o no que sea realmente la historia del Sola Busca. Digamos, como primer acercamiento es muy interesante. Además de las temáticas de Cartago y las guerras púnicas, también van a aparecer otros subtemas, como es de Alejandro Magno, de los romances medievales de Alejandro Magno, particularmente en las cartas de la corte. También van a ver como un pequeño subtema vinculado con la guerra de Troya, con los personajes de Helena y Minerva, y Palas, también en las cartas de la corte. Y durante toda la secuencia de arcanos mayores va a haber un tema, digamos, vinculado con el de Cartago, muy manifiesto, que es el de distintos personajes pseudo ilustres del último periodo republicano de Roma, donde también justamente en el momento de donde uno quiere obtener información de esos personajes se vuelve complicado porque no son personajes como uno podría decir Julio César, Augusto, Marco Antonio, los Graco, hay personajes de esa índole que son mucho más conocidos hoy en día. Son personajes que los conocería su tía y el que los escribió y el que hizo las cartas. Son personajes como bastante oscuros también. Y donde muchas veces, digamos, los nombres de las cartas, al no tener un retrato que pueda uno identificar de forma más fehaciente de qué persona está hablando, muchos de los nombres de las cartas tienden a ser polisémicos, donde podría hablar de múltiples personajes que comparten o el mismo nombre o nombres similares. De hecho, muchos de los nombres de las cartas tienen como errores de escrituras o nombres mal escritos, entre comillas, donde hay que ver si realmente están mal escritos o si fue la intención de dejar esa zona gris interpretativa para uno sufrir como estamos sufriendo todos en este momento. Junto con los contenidos de sacrificios humanos, temas míticos, también va a haber como ciertas cosas interesantes que marca Mark Adams, que es algunos matices homoeróticos presentes en algunas cartas, como es el caso del As y el 2 de espadas.
donde también uno, si lo piensa, en que la mayoría de los personajes que aparecen en los triunfos y en todas las cartas son hombres, uno podría pensar en cuánto hay de cierto, cuánto de no. De hecho, él se aventura a pensar que las personas vinculadas con la creación de este mazo podrían haber tenido ahí un entretelón medio prohibido para la época. Piensa que estamos en Italia renacentista, poder de la iglesia, y donde realmente ser homosexual o las prácticas sodomitas estaban penadas por la ley y por la iglesia. No era como cosa de salir, ah, soy una mariposa por ahí. También otro trabajo interesante al respecto de El Sol la Busca es el libro de Giordano Berti, cuyo nombre en este momento no recuerdo ni voy a hacer ningún esfuerzo para recordar el nombre de ese libro, pero que voy a poner la imagen para que eso me facilite todo. A diferencia de Mark Adams, donde lo explora desde un lugar más literario y más de policial, un poco Berti se centra en los distintos elementos rituales y la imaginería alquímica que tiene el mazo. Porque también es interesante que todo el mazo, de forma similar a lo que ocurre con el Mantegna, tiene muchos componentes alquímicos. Y donde nuevamente uno se pregunta como, bueno, ¿qué cantidad de gente o qué persona con qué tipo de conocimiento estuvo atrás de la confección de este mazo? Porque son un montón de detalles aislados entre las cartas, pero que cuando uno los empieza a ver y a tener en cuenta, conlleva un nivel de estudio y de erudición que no todos tenemos y que en esa época también una muy selecta casta tenía. Este mazo, si bien es una particularidad histórica y si bien no conozco gente que lo use para leer, sí tiene como es bastante conocido porque es de aquí, de donde procede el famoso 3 de espadas de Rider White, justamente este. Pamela Colman, digamos, conoció este mazo en una exposición que hicieron en Londres a principios de siglo, y donde fue ahí donde tomó la referencia para plasmarlo en el mundialmente conocido Rider Waite Smith. Así como tomó referencia del 3 de espadas, también tomó referencia de otras cartas como la Reina de Copas, el 10 de espadas de este mazo que lo transformó en el 10 de bastos de Rider Waite Smith, del 6 de discos de este mazo que lo transformó en el 8 de pentáculos de Rider White, y quizás me estoy olvidando de uno más, pero esas básicamente son como las cartas que tomó de fuente para Rider White. Ahora, ¿tomó cartas de referencia o las copió para su mazo? Sí. Pero de ahí a que uno pueda decir que Rider White es una copia del Sola Busca, chicos, si están diciendo eso, por favor, sáquense los ojos y dejen de leer el tarot porque claramente no saben lo que tienen enfrente. El Sola Busca y el Rider White son cosas completamente distintas y si salvo esas cartas en sí no guardan ningún tipo de paralelismo. Ni siquiera en el hecho de que sean escenas ilustradas en los arcanos menores, porque también los mazos alemanes ya lo utilizaban desde hace un par de décadas atrás. Entonces, sí, está bueno reconocer que esta es una fuente para el Rider White, así como hubieron otras fuentes como el tarot de Marsella, el tarot de Bieville, etcétera. Pero no, Pamela Colman no copió este mazo, porque si lo hubiera copiado en el estricto sentido de la palabra, todas las cartas deberían ser como este mazo, los arcanos mayores particularmente, y ninguno de los arcanos mayores tiene nada que ver con el Rider White Smith. Así que acá llega esta polémica y se acabó. Y el que me quiera decir lo contrario, me manda ahí un escrito y me lo comprueba. Porque la verdad, hablar el pedo, chicos, dejemos de hablar el pedo. Bueno, esto ha sido un poco, digamos, un pequeño pantallazo sobre el Sol a Busca. Les recomiendo que busquen el juego de Saturno y el libro de Berti, que ya he puesto por ahí el nombre, que no me lo sigo sin recordar. Es un mazo muy interesante. De hecho, esta es una muy linda edición de Lo Escarabeo, que sacó hace no mucho tiempo atrás. Y donde finalmente se redimió luego de la porquería que sacó en los 90, que era una muy mala edición y copia berreta de lo que era, no le hacía justicia. También hay una edición que vende por su cuenta Giordano Berti, de un alemán que murió, que le había hecho una restauración y bueno, Berti ahí agarró el negocio y se lo quedó básicamente. Son pocas las ediciones buenas que existen de este mazo. Libros solamente, salvo estos dos, luego no hay mucha bibliografía. En internet tampoco hay mucha información sistematizada o uniforme al respecto. Es medio meterse en un pantano, pero realmente lo vale. Es bastante interesante todo el trasfondo que tiene y no deja de ser una pieza única realmente en la historia del tarot. Así que les recomiendo que lo consigan, que lo estudien, que lo conozcan. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias Alejandro Durante, detrás de cámara. Muchas gracias a Mandragora Libros, que siempre miro
O sea, cada vez que digo mandrágora, libros miro hacia arriba porque está escrito en la vidriera mandrágora, entonces te estoy leyendo el nombre, pero sé cómo se llama la librería. Síganme en las redes sociales, Tarot Cotidiano en WordPress, Instagram, YouTube, etcétera, esas cosas. Y bueno, pongan me gusta, compartan y manden amenaza de muerte. Y bueno, si creen que esto es una copia, Red igual copia esto, ni se molesten porque no los tengo en cuenta como seres humanos. Así que muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima. ¿Sabías que a través de Patreon podés colaborar con la realización de estos videos y con la actualización de contenido de mi sitio WordPress? Entrá a patreon.com/tarotcotidiano y entérate de todas las opciones y beneficios por tu colaboración. Entre todos, hagamos crecer al tarot.